Buenas. ¿Alguna vez nos pusimos a pensar cómo se demuestra que algo pasó de verdad en un juicio civil acá en Argentina? Uf, es todo un tema, ¿no? Totalmente. Bueno, hoy nos metemos de cabeza en eso. Tenemos unos apuntes de una clase sobre el tema y la idea es desarmar juntos las complejidades de la prueba. Dale. Sobre todo la prueba testimonial, ¿viste? La de los testigos. Vamos a ver también un poco de otras pruebas, para tener el panorama completo. Perfecto. Así que bueno, arranquemos a desmenuzar esto. Dale. Y mira, antes de entrarle a los distintos tipos de prueba, hay que entender que el camino hasta ahí tiene sus pasos obligados, ¿no? Cuestiones previas que son fundamentales. Es verdad. Los apuntes marcan, por ejemplo, el tema de las notificaciones. O sea, te tienen que avisar con un mínimo de 3 días antes de una audiencia. Claro, el plazo es clave. Si la cédula te llega a ponerle 2 días antes, podés oponerte y pedir nueva fecha. Exacto. Y también se menciona el control del DNI al inicio de las audiencias, para saber bien quién es quién. Parecen detalles, pero bueno, son la base. Absolutamente. Esos trámites, como la notificación hecha en tiempo y forma, digamos, aseguran la validez de todo lo que venga después. Ajá. Y fundamentalmente garantizan el derecho de defensa. O sea, nadie puede ser tomado por sorpresa en un proceso judicial. Si estas reglas no se cumplen, todo el procedimiento puede caerse. Tiene toda la lógica. Che, y de pasada, las notas también tocan otros temas iniciales como la discusión sobre los límites de indemnización de los seguros. Ah, sí, un tema práctico importante. Y Pieza Plata se tiene que actualizar al momento de la sentencia, no a valores de cuando ocurrió el hecho. Un punto clave para el bolsillo, sin duda. Sin duda. Y ahora sí, entrando en cómo se prueban los hechos discutidos, las fuentes nos listan los medios de prueba clásicos en lo civil. Son básicamente 5, ¿eh? A ver. La prueba confesional, la testimonial, que es nuestro tema central hoy, la informativa, la documental y la prueba judicial o reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial es cuando el juez va, por ejemplo, a ver el lugar donde fue el accidente. Exacto. Existe un pequeño debate académico sobre si es un medio de prueba en sí o más bien una facultad del juez. Pero en la práctica, bueno, le sirve al juez para verificar hechos directamente con sus sentidos. Ajá, mira vos. Lo interesante es ver cómo hasta en la clasificación de las pruebas hay matices, ¿viste? Pero al final, para probar un hecho, vas a usar alguno de estos caminos. Bien, vayamos por partes. Antes de zambullirnos en los testigos, que es el plato fuerte, veamos rápido la prueba confesional. ¿Qué se busca con ella? El objetivo es uno y muy claro: conseguir que la otra parte admita un hecho que le es perjudicial. Es buscar la confesión expresa. La admisión del otro. Eso. Si se logra sobre ese punto específico, ya no hacen falta más pruebas. Por eso a veces se la llama la reina de las pruebas, aunque su efectividad real, bueno, tiene sus bemoles. ¿Y cómo funciona? ¿Se parece a un interrogatorio de testigos? Tiene sus particularidades. Las preguntas se llaman posiciones y se presentan por escrito en un pliego. Un pliego. Sí, que tradicionalmente iba en sobrecerrado y hoy, con lo digital, se sube reservado al sistema. Hay que presentarlo como mínimo media hora antes de la audiencia, para evitar cambios de último momento, ¿viste? Ah, claro. Para que no jueguen con 2 pliegos, digamos. Exacto. Y la forma de preguntar ¿Cómo es? es muy específica, siempre en afirmativo, empezando con para que jure como que es cierto que. Por ejemplo, para que jure como que es cierto que usted cruzó el semáforo en rojo. ¿Siempre así, en afirmativo? Siempre. Al preguntar así, la parte que ofrece la prueba, que es el ponente, reconoce implícitamente el contexto del hecho. La persona que responde es el absolvente. Y las respuestas tienen que ser sí o no. Idealmente sí o no, pero el absolvente puede agregar alguna explicación breve si lo necesita para aclarar. Entiendo. Y hay un principio que siempre escuchamos. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. ¿Eso aplica acá? ¡Ojo! Ese principio es fundamental en el derecho penal, pero en el proceso civil, para la prueba confesional, no rige de la misma manera. Acá sí estás obligado a comparecer y a responder. Ah, mira qué diferencia importante. Sí, es clave. No te podés negar a declarar por esa razón. ¿Y si el absolvente no va a la audiencia? Leí algo de la confesión ficta.
Correcto. Si la persona estaba bien notificada y falta sin justificación, bueno, se aplica la confesión ficta. ¿Y qué significa eso exactamente? Significa que se tienen por ciertos los hechos afirmados en las posiciones del pliego. Pero ojo, esto tiene un valor muy relativo, ¿Ah, sí? ¿Por qué? porque los jueces son muy cautos con esto. Casi nunca van a basar una sentencia solo en una confesión ficta. Siempre van a buscar que esté respaldada por otras pruebas, testigos, documentos, pericias, lo que sea. Entiendo, necesita como un apoyo extra. Exacto. Requiere corroboración. La ausencia puede deberse a muchas razones. Y no necesariamente implica admitir todo. Lo que realmente pesa es la confesión cara a cara, la expresa, digamos. Claro, la que se da ahí, en la audiencia. Esa misma. Los apuntes mencionaban un ejemplo, ¿no? El caso Ortiz. Sí, sí. El absolvente juraba y le preguntaban por deudas y el tipo se explayaba, daba detalles. Ahí se ve la inmediación del juez, escuchando directamente. Exacto. Eso es lo que busca el sistema. Y ahora sí, llegamos al corazón del asunto de hoy. La prueba testimonial. La famosa prueba de testigos. ¿Cómo la definimos? Bueno, la prueba testimonial se basa en el relato de personas ajenas al juicio, los testigos, que conocieron los hechos que se debaten a través de sus propios sentidos. O sea, porque los vieron, los oyeron. Eso, los percibieron de alguna manera. A diferencia de la confesional, las preguntas no están en un pliego cerrado, sino en un interrogatorio que sí conocen el juez y la otra parte. O sea, acá no hay pregunta sorpresa como en la confesional, no. No en ese sentido, de estar ocultas hasta el último minuto. Y un concepto clave es la adquisición del testigo, ¿Qué es eso? que una vez que un testigo es ofrecido por una parte y admitido por el juez, ya no es del abogado que lo trajo, digamos, Ajá. sino que es del juzgado. Es el juez quien dirige el interrogatorio y puede preguntar lo que considere útil más allá de las preguntas que propongan los abogados. El testigo declara para el proceso, no para una parte. Entiendo. El juez toma las riendas ahí. Totalmente. Y las preguntas acá son distintas, me imagino. Nada de para que jure como que es cierto. Completamente distintas. No pueden ser indicativas, o sea, no pueden sugerir la respuesta ni estar hechas para un simple sí o no. Tienen que ser abiertas. ¿Cómo sería una pregunta abierta, por ejemplo? En vez de ¿vio usted al auto rojo pasar a alta velocidad?, que sugiere la respuesta, preguntas ¿pudo observar algún vehículo en ese momento? Y si dice sí, ¿qué vehículo observó? Y después, ¿podría describir cómo circulaba? Ah, claro. Para que cuente lo que vio sin que le pongan palabras en la boca. Exacto. La clave es preguntar si el testigo sabe algo sobre un hecho puntual y, lo más importante, ¿cómo lo sabe? ¿Lo vio directamente? ¿Se lo contaron? ¿Estaba presente? Averiguar la razón de sus dichos o la fuente de su conocimiento es crucial para valorar la credibilidad. Entender el porqué de lo que dice. Justamente. Hay que entender eso para saber qué peso darle a su testimonio. También juran decir verdad. Sí, igual que en la confesional, prestan juramento o promesa de decir verdad. Pero además, se les advierte específicamente sobre las consecuencias penales del falso testimonio. Les leen el artículo del Código Penal. Se les informa sobre el delito y las penas. Las notas que tenemos mencionan que esto está en el artículo 75 del Código Penal. Bueno, lo tomamos como referencia del apunte, aunque ese número puede variar o referirse a otra cosa. Pero la advertencia sobre falso testimonio es obligatoria. Es una advertencia formal y seria. Entendido. Y después vienen las famosas generales de la ley. Suena a formalidad, pero parece que son muy importantes. ¿Qué son exactamente? Son obligatorias y cruciales, sí. Antes de empezar a preguntar sobre los hechos del juicio, el juzgado tiene que hacerle al testigo una serie de preguntas estándar para evaluar su idoneidad. Idoneidad. O sea, si es confiable. Más que confiable es para entender si puede tener alguna razón para ser parcial, ¿viste? O si su testimonio podría estar teñido por alguna circunstancia personal. Son básicamente 4 categorías. A ver. Primero, datos personales. Nombre completo, edad, DNI, domicilio, profesión u ocupación. Segundo, relación con las partes. Si es pariente, amigo íntimo o enemigo manifiesto de alguno de los litigantes. Amigo o enemigo, eso es clave. Claro. Tercero,
Interés en el resultado del juicio, si tiene algún interés económico o de otro tipo en que gane una parte o la otra. Y cuarto, dependencia, si es empleado, deudor o acreedor de alguna de las partes. Entonces, si el testigo es, ponele, el mejor amigo de mi cliente, no puede declarar. No, sí puede declarar. Ser amigo íntimo o enemigo no lo excluye automáticamente. Para nada. Ah, bien. Es una información fundamental que el juez va a tener en cuenta al momento de valorar cuánto peso le da a ese testimonio en la sentencia. Claro. Le permite al juez entender justamente desde dónde está hablando esa persona, qué filtro puede tener su relato. Exactamente. Por eso son tan importantes esas preguntas previas. Clarísimo. ¿Y hay gente que directamente no puede ser testigo? Sí, hay casos. Los menores de 14 años, por ejemplo, no declaran formalmente como testigos bajo juramento. Si aportan información, se hace de otra manera. A veces se habla de testimonio impropio o se considera su palabra con recaudos especiales, digamos. A partir de los 14 años, sí pueden ser citados como testigos. ¿Y familiares? Y después está la regla sobre parientes directos. Padres, hijos, cónyuge. En principio, no pueden ser testigos en juicios civiles comunes entre ellos. Pero esta regla se flexibiliza muchísimo en los juicios de familia, donde su testimonio suele ser clave y sí se admite. Ahí cambia la cosa. Bien. ¿Y cómo se organiza la audiencia? ¿Van entrando de a uno? Mira, el ideal procesal es el principio de concentración. Citar a todos los testigos de ambas partes para el mismo día y hora. Todos juntos. Claro, y se intenta intercalarlos. Declara uno del actor, después uno del demandado, y así. La realidad de los juzgados a veces complica esto y terminan haciéndose en días distintos, pero bueno, el objetivo es que ocurra todo junto para tener una visión global. Y mientras uno declara, ¿los demás qué hacen? ¿Esperan afuera? Exacto. Deben esperar fuera de la sala de audiencias incomunicados entre sí y sin contacto con las partes o abogados hasta que todos hayan declarado. Para que no se copien. Básicamente, para evitar que coordinen sus respuestas o que uno influencie al otro con lo que dijo. Es para preservar la espontaneidad y la veracidad de cada testimonio individual. Tiene sentido. ¿Y qué pasa si lo que cuentan es muy contradictorio? Si uno dice blanco y otro negro sobre algo importante. Para eso existe una herramienta específica, el careo. El careo, como en las películas. Algo así, pero menos dramático. Si el juez detecta contradicciones graves entre dos o más testigos sobre un punto esencial, puede ordenar que se los ponga frente a frente, en la misma audiencia. ¿Y ahí qué pasa? En sus dichos. Es para intentar aclarar la discrepancia. ¡Qué interesante! Las notas daban un ejemplo muy bueno de esto. 3 amigos de una víctima de un incidente policial. Cada uno contaba una versión distinta de cuándo le pegaron. Sí, me acuerdo de ese ejemplo. 3 amigos supuestamente vieron lo mismo, pero con relatos diferentes. Ahí se ve perfecto para qué serviría un careo, para intentar aclarar qué pasó o, como dice la fuerte, determinar el nivel de distorsión, para entender por qué hay esas diferencias, ¿no? Ese ejemplo ilustra perfecto la dificultad de la prueba testimonial y la función del careo. La percepción, la memoria, el punto de vista, todo influye, ¿viste? Y el careo busca justamente exponer esas diferencias para que el juez pueda valorar mejor. Hay un límite de cuántos testigos se pueden presentar, porque si no, podrías llevar a 50 personas. No, hay límites. El código establece cupos. En los juicios ordinarios, que son los más complejos, hasta 8 testigos por cada parte. 8 por parte. Y en los sumarísimos, los más rápidos, hasta 5 por parte. Ah, bien, está acotado. Sí, para evitar dilaciones innecesarias. Y un tema procesal delicado, la caducidad del testigo, cuando una parte pierde la oportunidad de que su testigo declare. Esto es clave, ¿no? Y un punto donde los abogados tienen que estar muy atentos. Totalmente. Podés perder al testigo principalmente por 2 vías. Una es no activar los pasos para notificarlo bien, no impulsar la cédula, digamos. Claro, si no te moves para que le llegue la citación. Pero la más común y riesgosa es la siguiente. El testigo es citado a una primera audiencia, no asiste, y el abogado de la parte que lo propuso no pide expresamente, en ese mismo acto o inmediatamente después, ¿Qué cosa no pide? que para la segunda fecha, la supletoria, se utilice la fuerza pública. La fuerza pública, o sea, la policía. Exactamente.
Pedir formalmente que, si vuelve a faltar, la policía lo vaya a buscar a su casa y lo traiga al juzgado. Posta que pueden hacer eso. Sí, sí. Si el juez lo ordena, la policía tiene la obligación de hacerlo comparecer. ¡Wow! Entonces, si no pedís eso después de la primera falta, Si no pedís la intervención de la fuerza pública después de esa primera ausencia injustificada, listo, el testigo caducó, perdiste esa prueba. Se considera que no tenés interés en producirla. O sea, no alcanza con que falte. Tenés que demostrarle al juez que hiciste todo lo posible para traerlo, incluyendo pedir ayuda policial si es necesario. Tal cual. Es una carga procesal para la parte que lo ofreció. Hay que estar muy atento en la audiencia. Un detalle que parece menor pero puede ser decisivo. ¿Hay alguna forma más práctica de asegurar que venga el testigo? Sí, claro. Si el testigo es alguien de confianza, conocido, ¿viste? Un vecino, un compañero de laburo. El abogado puede asumir ante el juez la responsabilidad de traerlo directamente a la audiencia. Ah, el abogado dice, yo lo traigo. Exacto. Se llama carga de traer al testigo. Te ahorras la cédula policial y el riesgo de caducidad por problemas de notificación. Pero... Pero si no lo llevas, si el testigo no aparece ese día, también perdes la prueba. Es una apuesta, digamos. Entiendo. Es más directo pero tiene su riesgo. Claro. Bien, cubrimos bastante de la testimonial. ¿Cómo se relaciona todo esto con las otras pruebas y las etapas del juicio? Volviendo al ejemplo ese de la audiencia 360. El de la audiencia preliminar, sí. Ahí se ve claro cómo interactúan. En esa audiencia, la jueza, después de que no hubo acuerdo entre las partes, decidió qué pruebas se iban a hacer. Por ejemplo, ordenó sortear peritos, médico, mecánico, psicólogo. Claro, la prueba pericial. Y también dispuso la prueba informativa. Expliquemos brevemente la prueba informativa, si te parece. Dale. Consiste en pedir datos o informes específicos a entidades públicas o privadas que no son parte en el juicio. Por ejemplo, pedirle a la comisaría el informe del accidente, a la SRT, que es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, si hubo una denuncia de accidente laboral, o a un hospital la historia clínica. Información que está en otro lado. Exacto. Hoy en día mucho de esto se gestiona electrónicamente, con sistemas como el DEOX, el diligenciamiento electrónico de oficios, Ah, sí, lo escuché nombrar. o a través de oficios que firma directamente el abogado bajo su responsabilidad, como permite el artículo 400 del Código Procesal para ciertos casos, lo que agiliza bastante el trámite. Bien. Y en esa misma audiencia 360, la jueza también habló de una etapa futura, la audiencia de vista de causa, donde quizás se aplicaría el protocolo de oralidad. Exacto. La audiencia de vista de causa es donde generalmente declaran los testigos y los peritos dan explicaciones orales. Se busca concentrar ahí la prueba oral. Y el protocolo de oralidad es una iniciativa para hacer los juicios civiles más ágiles, más hablados, aunque su aplicación, todavía varía según el juzgado. Y mira qué interesante este detalle del caso ejemplo. La jueza, aunque ya le habían ofrecido testigos, decidió no fijar la fecha para sus declaraciones todavía. Ajá. ¿Y por qué? Dijo que prefería esperar los resultados de las otras pruebas, como las pericias y los informes que pidió. Se ve como el juez va armando el rompecabezas, ¿viste? Y a veces espera tener ciertas piezas antes de pasar a otras. Es una decisión estratégica del juez que dirige el proceso, totalmente válida. Busca ordenar la producción de la prueba de la forma más lógica y eficiente. Claro. Quizás los informes o las pericias podían aclarar puntos que harían innecesarios algunos testimonios, o al revés, darían pie a preguntas más específicas para los testigos cuando finalmente declaren. Es parte de la dirección del proceso. Entonces, resumiendo un poco lo que vimos hoy sobre la prueba testimonial, es clave entender las generales de la ley para saber quién declara y con qué posibles sesgos. Fundamental eso. Las preguntas tienen que ser abiertas, buscando el cómo y por qué sabe el testigo. Si hay contradicciones fuertes, está la herramienta del careo. Que no siempre se usa, pero está disponible. Y hay que estar muy atento a los pasos procesales para no perder un testigo por caducidad, especialmente si falta la primera audiencia y no pedís la fuerza pública. Exacto. Ese punto es crítico. Probar algo con testigos tiene sus reglas bien marcadas, ¿eh? No es soplar y hacer botellas. Para nada. Y la razón de ser de todas estas reglas, que a veces pueden parecer, demasiado formales o burocráticas, es buscar un equilibrio.
¿Equilibrio entre qué? Entre asegurar el derecho de defensa de las partes, intentar acercarse lo más posible a la verdad de lo que pasó, con las limitaciones propias de cualquier proceso, claro, y darle al juez herramientas claras para poder analizar y valorar la prueba de manera crítica y fundada al momento de decidir. Entender estos mecanismos ayuda a comprender la lógica interna de la justicia, ¿no? Exacto. Porque cada paso tiene su razón de ser, más allá de que a veces funcione mejor o peor en la práctica. Totalmente. Y me quedo pensando en algo a partir del ejemplo de los 3 amigos testigos y la valoración de su idoneidad. A ver, Si estas personas amigas que presenciaron lo mismo pueden tener versiones tan distintas, como vimos en el ejemplo, ¿qué tan confiable es la memoria humana cuando está bajo la presión de un juicio? ¿Y cómo hace un juez para poner en la balanza todo eso? Relaciones, posibles intereses, contradicciones, el paso del tiempo. Y decidir qué creer para reconstruir un hecho. Uf, es una excelente pregunta. Y no tiene una respuesta fácil. da para seguir reflexionando, ¿no? Sin ninguna duda. La valoración de la prueba testimonial es probablemente uno de los desafíos más grandes y complejos del trabajo judicial. Es casi un arte, además de una técnica. Bueno, esperamos que esta inmersión en la prueba testimonial del proceso civil argentino les haya resultado interesante y útil. Ojalá que sí. Gracias por escucharnos.